vivís adentro de una burbuja o sabés perfectamente que en los últimos días todos hablaron del submarino que fue a ver los restos del Titanic. Una noticia completamente mundial que nos estábamos encontrando hasta en la sopa. Pero ahora se descubrió que el Titanic nunca se hundió. Pará, ¿cómo? Ya sé, te estás haciendo muchas preguntas y en este video te voy a explicar todo. Bienvenidos a Me Gusta. Yo te digo, el Titanic nunca se hundió y te explota la cabeza. ¿Cómo que nunca se hundió? Entonces, ¿qué es todo mentira? En este video te voy a explicar muy bien todo este tema que es bastante polémico porque la verdad es choqueante. O sea, escuchás esto y es como la mentira más grande de todos los tiempos. Y a ver, en los últimos días claramente estuvimos viendo todo el tema del submarino. En mi canal, por ejemplo, pueden encontrarse videos del tema y se los recomiendo mucho porque conté cosas que en las noticias y en otros lugares no decían. Y como está en la vista de todos el Titanic, ahora se está hablando de esta teoría. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo pueden encontrar en internet. Bueno, desde que se hundió en su viaje inaugural hace más de un siglo, el Titanic y su historia han generado una gran fascinación. En la época, el barco fue un monumento a los avances tecnológicos y a la arrogancia de los hombres que creían haber construido un buque imposible de hundir. Por eso el nombre, ¿no? Titanic, el Titán, el que no se rompe con nada, ni siquiera con un pedazo de hielo. Uno de los peores accidentes marítimos de la historia. Inspiró libros, películas y que sedujo a muchísimos aventureros para ir a investigar todo este tema. Como el ejemplo más reciente, la gente que fue en el sumergible. Pero ¿cómo es esto de que el Titanic nunca se hundió? Bueno, según la teoría, en pocas palabras fue una cuestión de dinero. Todo esto fue para cobrar un seguro, así como vos podés tener asegurado un auto. Bueno, este barco estaba asegurado y a propósito querían que tenga un accidente para cobrar el dinero del seguro. Sí, ya sé, es muy turbio porque la gente que iba en ese barco no lo sabía y esto estaba planificado. Ahí te dije en pocas palabras de qué va esta teoría y ahora te voy a mostrar todos los detalles. El Titanic fue un barco increíble, un barco de super lujo para la época y había iniciado su viaje el 10 de abril de 1912 con más de 2000 pasajeros a bordo. Y entre estas más de 2000 personas había gente de mucho dinero y también gente así como muy importante. Pero como la historia lo cuenta, el 14 de abril de 1912 el Titanic iba muy tranquilo y de la nada choca con un iceberg ahí que se rompe y se hunde. Un accidente en el que murieron aproximadamente 1500 personas porque no había suficiente botes salvavidas, porque no estaban preparados para algo así. Y ahora te vas a enterar de algo terrible porque el barco ni siquiera estaba en buen estado. Ya desde antes estaba roto, por eso cuando choca con el iceberg se rompe del todo y se hunde más rápido de lo normal. O sea, si estaba sano desde un principio el choque hubiera sido diferente a lo que realmente fue, porque chocó a propósito del mismo lado donde el barco ya estaba dañado. Bueno, acá es cuando te tengo que contar sobre White Star Line. Este es el nombre de la empresa propietaria del Titanic y de otros dos barcos, el Olympic y el Britannic. Así es, esta empresa tenía estos tres barcos y mucho tiempo antes de que el Titanic se choque contra el iceberg y pase lo que todos sabemos, uno de los otros barcos que tenía la empresa, el Olympic, ya se había dañado, ya había chocado contra un submarino. La empresa ya tenía este barco roto y esto era un gran problema de dinero. No crean que es algo barato arreglar semejante barco, pero como uno puede tener asegurado un auto y si lo chocas el seguro te lo paga, bueno, esta empresa también tenía asegurado este barco, pero el problema fue que el seguro no le quiso pagar. Y así fue, no le pagaron porque el Olympic había tenido la culpa de este accidente contra el submarino. Y ahí está el gran problema, lo que desencadena todo lo que sigue después. Incluso el seguro le dijo a la empresa que este barco, el Olympic, después de este choque que tuvo, no iba a durar ni siquiera un viaje más. Para que entiendan lo grave que fue el choque. Y acá es cuando intercambia los barcos. Acá, como estás viendo, te estoy mostrando el golpe que tenía el Olympic, que a la vista ya se ve bastante grave. ¿Y saben qué decidieron? Arreglar un poco el golpe que tenía el Olympic y empezar a pintarlo, hacerlo pasar por el Titanic. Y así fue, empezaron a engañar a todos diciendo que el Olympic era el Titanic. El plan de esta empresa era hundirlo, para así finalmente cobrar el dinero del seguro. Porque claro, el Titanic estaba asegurado y no tenía ningún choque previo, estaba bien. Y te estarás preguntando, ¿cómo es que engañaron a la gente? Si tanto se hablaba del Titanic, había imágenes y todo, ¿cómo es que los engañaron para que suban al Olympic y no se den cuenta? Bueno, esto es porque desde un principio, cuando empezaron con esta estrategia, las fotos, las cosas que mostraban eran en realidad el Olympic. Y estaba muy bien pensado, ¿no? Porque las personas se subían al barco y no se daban cuenta de la diferencia, porque las fotos, lo que habían visto previamente, sí, en realidad coincidían. Pero algo que se nombra mucho en esta teoría es la diferencia de ventanas que había. El Olympic tenía 16 ventanas y en cambio el Titanic 12. Esto es un dato que se sabía y el día que el famoso Titanic salió estaba con 16 ventanas. Este dato coincide perfectamente para demostrar que era el Olympic. Y muchos testigos, muchas personas aseguran que el barco estaba inclinado hacia la izquierda. Algo muy sospechoso porque justo de ese
ese lado el Olympic tenía el golpe, que lo habían tapado muy bien y nadie se daba cuenta, pero bueno, estaba inclinado hacia ese lado. Y otro dato ahí que es muy sospechoso es que el dueño del Titanic, uno de los dueños, no era el único dueño, un millonario llamado JP Morgan, jamás subió a este supuesto Titanic. Canceló a último momento su pasaje, dijo no voy, y además muchas cosas lujosas que iba a transportar en este barco tampoco las llevó, decidió llevarlas en otro. Y así como JP Morgan, el dueño del Titanic, hay muchos otros pasajeros que a último momento cancelaron el pasaje y dijeron no voy. Esto es algo que hace bastante ruido, decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué sabían que iba a pasar? Y es que se estaba comentando ya el rumor, ¿no? De que iban a intentar hundir este barco. Y por parte de la empresa no es que querían mandar el barco con toda la gente que se hunda y todos pierdan la vida. La intención de la empresa es que todos sean rescatados por otro barco. Y así fue planificado. Iban a mandar un barco llamado California, otro barco que en ese momento tenía la empresa, y lo iban a mandar días antes a Estados Unidos, pero nunca llegó a su destino. En ese barco realmente no se llevaba nada importante, era solamente para usarlo de rescate para el otro. Y esto salió mal porque ya estaba planificado, el California tenía que rescatar a la gente del Titanic, se habían mandado las ubicaciones para que sepan dónde encontrarse, y en aquel momento, en ese viaje del Titanic, que todos sabemos lo que pasó, la tripulación estaba muy tranquila porque vio un barco a una distancia muy cercana. Piensen que no había una manera de comunicarse rápida, ¿no? Ya se habían mandado la ubicación y listo. Se confiaron que el barco que estaban viendo era el Californian, que lo iba a rescatar, así que decidieron chocar contra el iceberg. El choque a propósito fue del lado izquierdo, donde ya tenía el Olympic el daño, para que obviamente le pegue en el mismo lugar y se hunda. Que no falle esto, ¿no? Porque querían cobrar el seguro. Pero el problema es que el barco que estaban viendo a una distancia muy corta no era el California. El Californian en realidad estaba muy lejos, así que el plan de rescate fue totalmente un fracaso. Lo único que podían hacer era usar los botes salvavidas, que tenían muy pocos, y por eso es que muy poca gente se salvó. Un dato curioso es que las personas que sobrevivieron cuentan que los botes salvavidas no decían Titanic, decían Olympic. Y bueno, finalmente los sobrevivientes fueron rescatados por un barco llamado Carpathia. Y algo bastante perturbador es que esto quedó siempre como una teoría, porque según se cuenta, las personas que sobrevivieron, los testigos, nunca salieron a hablar del tema porque están amenazados por la empresa. Y otra cosa curiosa es que las imágenes que nos podemos encontrar del barco hundido, en una foto se veía MP, que no viene de la palabra Titanic, pero sí de Olympic. Así que bastante horrible esta historia. Un barco que desde un principio que se promocionaba para que vos te subas y tengas un viaje increíble, estaba planificado hundirlo. Así que los invito a comentar qué opinan de esto. ¿Crees que esto es real o falso? Y en estos días se estuvo hablando mucho del tema por la noticia del sumergible. Llegamos por el día de hoy. Si les gustó, muchas gracias por darle like al video y compartirlo. Suscríbanse al canal, activen la manita. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense. Chau, bye.